¿Tenemos? Bien, hermanos, nos ponemos en reverencia al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leemos y dice así, el testimonio del Espíritu como prefacio. Luego dice la palabra, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Nótese aquí y lea conmigo el verso 7 y dice, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, alabado sea Dios. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Alabado sea Cristo para siempre. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que cree a Dios le ha hecho, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Alabado sea Cristo. Tome asiento. Vive el Señor para siempre. Yo no sé cómo es que hay muchas personas, yo no sé cómo es que hay mucha gente que desprecia a Cristo, yo no sé cómo hay muchas personas que desprecian el señorío único de nuestro Señor amado Jesucristo. Alabado sea Dios para siempre. Hay mucha gente que prefiere creer el testimonio de un hombre, de una mujer endemoniada por ahí, endemoniado por allí, llevando una palabra que no es de Dios. ¿Cómo es que hay mucha gente, amados hermanos, rebelde, contumaz, que le da la espalda al unigénito Hijo de Dios, creyendo cualquier otra cosa menos que el testimonio que Dios ha dado? Alabado sea Cristo. La palabra de Dios dice claramente que mayor es el testimonio de Dios. Si al hombre muchas veces cree, amados hermanos, el testimonio del hombre, ¿cómo es posible que no pueda creer el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es, amados hermanos, bendito sea Dios para siempre, aleluya. El testimonio de Dios es que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y esta vida solamente y únicamente está a través de Jesucristo. Alabado sea Dios para siempre. Hay gente que vive confundida, endemoniada por allí, diciendo, amados hermanos, que solo se debe dar el bautizo en el nombre de Jesucristo, nada más. Pero aquí está claro la palabra de Dios. Dice, amados hermanos, el verso 7, aleluya, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo, es decir, la expresión, el Hijo. ¿Cómo conocemos que el Verbo es Jesucristo? El libro de Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y cómo sabemos que el Verbo es Jesucristo? Porque el verso 14 del libro de Juan dice, y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de poder y de gracia. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. La gente quiere confundirse porque quiere. La gente quiere dar otro testimonio, el cual Dios no lo ha dado, porque quiere. Pero la palabra del Señor está claro, hermanos. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Alabado sea Dios para siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No quiere decir que hay tres dioses. Hay un solo Dios que se manifiesta, se da a conocer en tres personas. En el Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Alabado sea Cristo. Gloria sea Jesús.
Vive el Señor para siempre. Por eso dice, y tres son también los que dan testimonio en la tierra, así como en el cielo da el Padre, da el Hijo y da el Espíritu Santo, así también en la tierra tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y mira el verso 9 lo que dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio muchas veces que el hombre le gusta recibir? El testimonio que muchas veces el hombre le gusta recibir es el testimonio de aquellos endemoniados y de aquellos que andan llevando un evangelio diferente al que Cristo presentó por medio de los apóstoles. Hay que hablar la verdad. Hay que decir la verdad. Amén. Porque es la única manera en que la gente debe entender que la palabra de Dios tiene que dársela como está escrita, no a conveniencia. Por eso la palabra dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y muchas veces el hombre le da más crédito a lo que el hombre habla. La gente le da más crediticio a lo que el hombre o la mujer lleva. Y muchas veces el hombre es falso, el hombre es mentiroso, el hombre es engañoso. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Amén. Y si le creemos al testimonio del hombre, cuánto más al de Dios. Mayor es el testimonio de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Y el testimonio de Dios es que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tres son los que testimonian en la tierra: el agua, la sangre, bendito sea Dios para siempre, y el Espíritu. O el Espíritu, el agua y la sangre. Alabado sea Dios. Vive Cristo. ¿Vive o no vive? Dele fuerte esa alabanza. Aleluya. Santo es Dios. Hermanos, en esta segunda serie de enseñanza del bautizo, hoy vamos a ver, amados hermanos, los símbolos que el apóstol Pablo le da al bautizo. Para esto quiero que usted me acompañe al libro de Romanos, capítulo 6. Libro de Romanos, capítulo 6. El libro a los Romanos, capítulo 6. Vamos a ver los símbolos que el apóstol Pablo aplica o le da al bautizo. Alabado sea Cristo. Tenemos Romanos capítulo 6. Todos tenemos, damos lectura y dice así. Vamos a ver desde el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos hemos sido bautizados en Cristo acá? ¿Cuántos estamos en Cristo? Levante su mano. ¿Cuántos estamos en Cristo? Entonces sepa que el que ha sido bautizado en Cristo ha sido bautizado en su muerte primeramente. Ese es el primer símbolo que el apóstol Pablo, amados hermanos, le da aquí al bautizo. El que ha sido bautizado en Cristo, el primer símbolo que el apóstol Pablo es que ha sido bautizado en su muerte. Alabado sea Cristo para siempre. Segundo dice el verso 4, porque somos sepultados en Cristo, en el por medio del bautizo también somos sepultados. Somos sepultados, amados hermanos, juntamente con Él para muerte por el bautizo, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Alabado sea Dios para siempre. Vive Cristo, hermano. Mire, amados hermanos, qué precioso esto de saber que todo aquel que se deja dirigir y guiar por el Espíritu Santo en obediencia y se conduce a las aguas bautismales, amados hermanos, tiene una representación, el bautizo, que muere, amados hermanos,
al viejo hombre, alabado sea Dios para siempre, y ese viejo hombre cargado de pecado, de iniquidad, de maldad, amados hermanos, queda a la vez sepultado ahí en aquel lugar donde se ha bautizado, amados hermanos, que ya que representa el bautizo eso, muerto, sepultura, alabado sea Dios para siempre, dice la palabra del Señor, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay mucha gente que ya ha sido bautizado, que ya ha llegado a las aguas bautismales y todavía sigue muerto, todavía sigue sepultado, todavía sigue en el viejo hombre y no ha decidido dejar la carnalidad, no ha decidido dejar el pecado y no se ha revestido del nuevo hombre, ni se ha revestido de la vida nueva a la cual Cristo le quiere dar. Alabado sea Dios para siempre. Vive Cristo, aleluya. Si está vivo, alábele. Aleluya. Si está vivo para usted, alábele. Él es digno de toda gloria, digno de toda honra y de toda alabanza. Aleluya. Vive el Señor. Digno es Cristo. Amén. Dice ahí, amados hermanos, el verso 5, porque si fuimos plantados, el otro símbolo que le da Pablo aquí, también el bautizo es plantados. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. El otro símbolo que da Pablo es resurrección. Entonces, hermano, mire esos 5 símbolos o pasos, 4 pasos que le da Pablo al bautizo, amados hermanos. No solo es que mueres, no solo es símbolo de sepultura, plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de resurrección, alabado sea Cristo. Por eso que cuando el cristiano se va al bautismo, baja las aguas a ser bautizado, amados hermanos, cuando se sumerge hacia atrás como un muerto, queda sepultado completamente, amados hermanos, bendito sea Dios para siempre, es plantado en la semejanza de Cristo y a la resurrección a la vez. Y dice la Biblia que al salir de las aguas, usted pasa a ser nueva criatura, nuevo hombre en Cristo, revestido de la nueva imagen del nuevo hombre, según en la obediencia. Alabado sea Cristo. Vive Cristo para siempre. Hay que despojarse del viejo hombre, hermano. Hay que despojarse, ya no seguir en la vieja humanidad, la cual está viciada de los deseos de la carne, de los deseos pecaminosos, de la inmundicia, amados hermanos. Bendito sea Cristo para siempre. Aleluya. Santo es el Señor. Amén, hermanos. Bien, ¿para qué también, amados hermanos, a más de ser símbolos representativos el bautizo? ¿Para qué sirve, amados hermanos? ¿Cuál es el concepto más claro de para qué sirve el bautizo? Según, amados hermanos, Pedro le dice a los judíos en aquel momento, cuando Pedro le predicaba, amados hermanos, ellos se sintieron tan compungidos en espíritu, de corazón, y dijeron: ¿qué haremos, hermanos, varones hermanos, para ser salvos de esta tremenda ira en la que hemos incurrido? Ya que ellos habían dicho: su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Cuando Poncio Pilato dijo: déjenlo ir, yo lo voy a dejar ir, porque este hombre no encuentro culpa en aquel. Entonces la multitud dijo: crucifícale, crucifícale, mátale. En otras palabras, Poncio dijo: yo soy inocente de la muerte de justo. Y el pueblo respondió a una voz: nosotros somos los culpables. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, literalmente queriendo decir, nosotros asumimos ser los responsables de la muerte. Alabado sea Cristo, amén. Entonces, hermano, Pablo les dice en aquel momento a los judíos: bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, bautícese cada uno, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre, hermano. Entonces, vemos aquí, para perdón de pecados, ¿por qué ellos bautizarse como judíos en el nombre de Jesús?
debido a que ellos habían crucificado al Mesías, al Cristo, al que había sido anunciado por los profetas, lo que habían venido esperando sus padres antiguos, amados hermanos. Entonces, como judíos que habían rechazado a Cristo, ahora ellos tenían que reconocer y humillarse, arrepentirse de su pecado y reconocer a Jesucristo como Señor y como Salvador por medio del bautizo. Alabado sea Dios. Solo los judíos. Los gentiles es diferente, porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron a ellos le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, las cuales ya no son engendrados por voluntad de hombre ni por voluntad humana, sino que son engendrados por el Espíritu Santo. Y en este caso, aquellos hombres gentiles, la orden que Dios comisionó a sus discípulos fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, amados hermanos, el ministerio que Dios le dio a Pablo para los gentiles. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Vive Cristo. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Amén. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la doctrina pentecostés. Esa es la doctrina de la sana doctrina. Ese es el mensaje, hermano. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Entonces, hermano, eso lo encontramos en Hechos 2:38, y también para ser salvo, hermano, para perdón de pecado el bautizo, en ese entonces se lo predicaba, se lo aplicaba, y también para ser salvo. Marcos 16:16, vaya conmigo y vea lo que dice ahí, en el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 16, dice lo siguiente, dice ahí, amados hermanos, verso 15, veamos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Vayan, el que está revestido, la nueva persona, viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Alabado sea Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, dice aquí el Evangelio de San Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alabado sea Dios, para perdón de pecado, para ser salvo. Pero no obstante, quiero que vea Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Alabado sea el Señor. El verso 21, hermano. Mire, hermano, lo que dice ahí. ¿Tenemos? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Está conmigo acá? Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Hermanos, es que será aquí que la palabra se contradice o hay un contraste. Vemos que decimos que acá Marco dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Será que el bautizo netamente salva a la humanidad? ¿Amén o no amén? Es más bien como un acto de obediencia al mandato de Dios, conduciéndonos, amados hermanos, dando el paso en obediencia, ya que el bautizo representa un testimonio público ante las personas de mi fe en Jesucristo. ¿Estamos acá? Amén. Por eso aquí Pedro aplica y dice, el bautizo que corresponde a esto nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, dice, amados hermanos, porque el pecado siempre va a seguir. Seremos personas y seguiremos continuando siendo personas pecadoras.
alabado sea Dios para siempre, pero lo único que nos hace aceptos, lo que nos limpia, la que nos perdona, lo que nos santifica y nos aprueba delante de Dios, es la sangre preciosa de Jesucristo derramada en tu vida y en mi vida. Alabado sea Dios. Por eso dice Pablo, más bien es como un acto, amados hermanos, de aspiración de una buena conciencia hacia Dios, que tú procedas a las aguas bautismales. Alabado sea Dios. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Aleluya. ¿Para qué más podemos decir que es el bautizo? Para nacer de nuevo. Recuerda lo que dice el libro de Juan, capítulo 3, verso 3 al 6, cuando el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo le dijo al Señor, ¿qué haré para ser salvo? El Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Alabado sea Dios. Y le dijo Nicodemo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Acaso uno siendo viejo tendrá que volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo es esto? Y Jesús le dijo, siendo tú maestro de los judíos, siendo rabino, ¿no sabes qué es esto? Y Jesús le dijo, ciertamente, el que no nace de agua y de espíritu no puede ver o no puede entrar al reino de los cielos. Amén. Alabado sea Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es del espíritu, nacido del espíritu, espíritu es. Alabado sea Dios para siempre. El Señor le dice, ¿por qué te sorprendes que yo te diga que nació de carne, carne y espíritu es? Porque dice el Señor, el que nació del espíritu, amados hermanos, es como el viento, amados hermanos, bendito sea Dios para siempre, que escuchas, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nacido en el espíritu, no se manda, no hace su voluntad, sino que hace la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. El capítulo 5 del libro de Gálatas, veamos lo que nos dice. Entonces estamos viendo para nacer de nuevo también lo que es el bautizo. ¿Nuevo de qué? Como Pedro decía, como una aspiración de una conciencia, y no para quitar las inmundicias de la carne, sino como un acto de una aspiración de tener una buena conciencia hacia Dios. Para eso es el bautismo, no que va a quitar completamente, amados hermanos, tu culpa, mi culpa, el pecado, nuestro pecado. Lo que sí nos quita el pecado es la sangre de Jesucristo. Pero dice el libro de Gálatas capítulo 5, el verso 17, leo y dice así conmigo rápidamente. Vamos a ver el verso 16. Digo pues, capítulo 5 de Gálatas, verso 16. Digo pues, andáis en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pues si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Alabado sea Dios para siempre. De esa contaminación, de ese acto de la carne, no nos libra el bautizo, sino más bien, dice Pedro, es como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Alabado sea Cristo, amén. Porque siempre va a estar en nosotros los rasgos de nuestra naturaleza caída y de nuestra naturaleza en rebeldía delante de Dios. Amén o no amén. ¿Cuántos dicen amén? Vive Cristo. Mas dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y su deseo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Alabado sea Cristo. Vemos también otro punto muy importante, cómo se puede interpretar para qué es el bautizo, hermanos, pero bajo la palabra del Señor,
para ser revestido de Cristo, amados hermanos. Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas 3, verso 26 tenemos. Amén. Para ser revestido de Cristo. Verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Alabado sea Dios. Vemos aquí que el bautizo también es para ser revestido de Cristo. Por eso la palabra dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cristo en obediencia, Cristo en sumisión, Cristo en humildad, Cristo en los frutos del Espíritu. El carácter de Cristo en la vida de la persona es de la voluntad del Padre. Alabado sea Dios. ¿Sí le puede alabar, hermano? ¿Está vivo o está muerto? Aleluya. No digo Cristo, digo, ¿está vivo usted o está muerto? Cristo está vivo, ¿cuánto creen? Amén. Aleluya. Si usted está vivo, alabe, porque solo los muertos no le alaban, alabado sea Dios. El vivo alaba a Dios, el muerto no alaba. Aleluya. Además de ser revestido, amados hermanos, también, bendito sea el Señor para siempre, para ser parte del cuerpo de Cristo. Vuélvese hacia atrásito al libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, amados hermanos, y veamos lo que nos dice. Para ser parte del cuerpo de Cristo también el bautizo se lo podía de esta manera interpretar. Alabado sea Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12. Tenemos 1 Corintios 12, 12. Leo y dice así. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos, o sea griegos, sean esclavos, sea libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Alabado sea Dios. Vive Cristo para siempre. Entonces, hermano, bendito sea Dios para siempre. Así como dice aquí la Escritura, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, también, así también en Cristo. Es decir, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cristo es la cabeza. ¿Cuánto lo creen? No el pastor. El pastor simplemente es un predicador más arrepentido igual a usted. El pastor no es el líder. El pastor no es en la cabeza. Aquí el líder máximo, el pastor de pastores, la cabeza de la iglesia es Cristo. Yo no sé cómo muchos se autodenominan líderes y cómo se autodenominan cabezas, cuando la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, se llama Jesucristo. Nosotros como el cuerpo de Cristo somos muchos miembros. Amén. Pero todos como miembros pertenecemos a un mismo cuerpo, que es la iglesia, la novia, la novia que tiene que estar lista y preparada cuando Cristo venga. Alabado sea Dios. Por eso que cuando usted se golpea un miembro de su cuerpo, sea su dedo, sea su pie, todo su cuerpo se siente, ¿verdad? Amén o no amén. Y usted y yo como cuerpo de Cristo, cuando un miembro se duele, cuando un miembro se entristece, todos sentimos de otra manera que nos afecta aquello. Amén o no amén. Vive Cristo. Entonces sigue diciendo ahí, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, o sean, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, hermano. Vemos aquí, amados hermanos, bendito sea el Señor para siempre, que por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Hay muchos que de pronto, amados hermanos, han sido bautizados por cualquier otro espíritu menos por el de Dios o por el de Jesucristo. A todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Amén. El espíritu de Jesucristo, alabado sea Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entonces esto nos hace que
Amados hermanos, el bautizo sirve para todos los puntos que le nombré. También el bautizo tiene promesa. ¿Lo creen o no lo creen? Bien, veamos lo que nos dice el libro, amados hermanos, de Efesios capítulo 2, verso 11. Efesios 2, 11. Dice la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Alabado sea Dios. Vea, hermano, ahora también el proceder en obediencia a las aguas bautismales y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y recibir al Espíritu Santo. Amados hermanos, usted que en otro tiempo estaba lejos de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de Dios o de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo, ahora habéis sido hechos, amados hermanos, cercanos por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Y si heredero también, dice la Biblia, también nosotros, a más de herederos, seríamos coherederos por medio de Jesús. ¿Amén o no amén? Vive Cristo. Entonces, hermanos, otro de los beneficios también que recibimos al bautizarnos, vean San Marcos capítulo 1, verso 9. Otro de los beneficios que nosotros recibíamos o recibiremos al conducirnos en obediencia al bautizo, se podría interpretar o se podría llegar a una conclusión de lo que dice el primer capítulo de San Marcos, el capítulo 1, el verso 9, dice así: aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Alabado sea Cristo para siempre. Vemos, hermanos, que no solo aquí, amados hermanos, recibimos la bendición o recibimos, amados hermanos, la promesa de que los cielos se abren a favor nuestro, que representa bendición de Dios a nuestra vida, sino que también, amados hermanos, bendito sea el Señor para siempre, recibimos el regalo precioso del Espíritu Santo en nuestra vida, sino también que una voz del cielo, cuando usted y yo nos conducimos en obediencia, nos va a reconocer y decir: este es mi hijo, esta es mi hija, en quien yo me alegro, yo me contento y en quien complace mi corazón al ver que se está conduciendo en obediencia. Alabado sea Dios. ¿Sí le puede alabar? Vive Cristo. Aleluya. Aleluya. Otro punto que quiero tocar también: ¿quién puede ser bautizado, hermano? Alabado sea Dios para siempre. Bien, pues toda persona que tiene fe, es decir, que cree de todo corazón que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Por eso la palabra del Señor dice en el libro de Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y el verso 8 de Hechos, que ya lo vimos ayer en la primera parte, hablábamos acerca del eunuco, amados hermanos, un hombre que era secretario de la reina de Candace. Amados hermanos, había venido a adorar a Jerusalén y en su regreso iba leyendo el pasaje que dice de Isaías, que como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Amados hermanos, bendito sea Dios para siempre. Y en ese momento Dios le dice a Felipe: ve y sube y acércate a aquel carro. Y entonces Felipe se acercó y le dijo: ¿entiendes lo que lee?
El eunuco dijo, ¿cómo pues entenderé si alguien no me explica, alguien no me enseña, alguien no me da de entender? Entonces evangelista Felipe comenzó a explicar el proceso, el plan de salvación de Dios hacia la humanidad, y llegando al punto del bautizo, en ese momento vemos que el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees, bien puedes. Y el hombre dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice la Biblia que inmediatamente mandaron a parar el carro, descendieron a las aguas y el eunuco fue bautizado por Felipe. Y el hombre salió del agua muy gozoso y muy contento. Alabado sea Dios para siempre. Entonces vemos, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor puede dar el paso del bautismo. Amén. También aquel que reconoce que Cristo murió por sus pecados, alabado sea Dios para siempre. 1 Corintios 15:1. 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Ya para concluir. 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Tenemos, amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, el verso 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Alabado sea Dios para siempre. Sigue diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Entonces todo aquel que cree que Jesucristo murió por sus pecados, alabados, amados hermanos, puede proceder también a las aguas. Y no solo aquel que cree que murió, sino también aquel que cree que resucitó de entre los muertos. Romanos capítulo 10, verso 9, verso 10. Alabado sea Cristo. Romanos capítulo 10, verso 9. No solo aquel que cree que Jesucristo murió por sus pecados, sino aquel también que cree que Jesucristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cristo resucitó entre los muertos. Alabado sea Dios. Dice ahí el capítulo 9, 10, verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la palabra del Señor. Amén. Alabado sea Cristo para siempre. Aleluya. Vive Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me puede dar esa ofrenda de aplauso al Señor, hermano? Aleluya. Cristo es bueno, hermano. Alabado sea Dios. Amén. ¿Qué responsabilidades también yo asumo o tengo al ser bautizado, hermano? Y antes de tocar ese punto, ¿quiénes pueden ser bautizados? Quiero enfatizar en algo, amados hermanos. ¿Será que también los niños se bautizan? ¿Será que los niños pueden ser bautizados, hermano? La palabra del Señor dice, según lo que hemos visto, que es para perdón de pecado, que es para arrepentimiento, pero una criatura ingenua, inocente, que vino a este mundo, que no es consciente de su pecado, ¿será que esos niños tendrán que bautizarse también? El pecado es por una persona consciente de sus pecados. Por eso dice Pedro, amados hermanos, el bautizo concerniente a esto no nos salva, sino que nos salva o es como una aspiración de nuestra conciencia hacia Dios. Tú y yo, como personas adultas conscientes que somos pecadores, necesitamos proceder pronto, ya, si has creído en Cristo, en el bautizo. Amén. Pero un niño, una criatura que es nacida en inocencia, amados hermanos, que es pura, amados hermanos, que es ingenuo, sensible, dócil, ¿de qué conciencia tendrá que tiene que ser bautizado? Nació en pecado. La Biblia dice ciertamente, en pecado me formó mi madre y en pecado he sido concebido. Pero aquel niño o aquella niña no es consciente de que es pecador. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Este bautizo es para aquellos que han alcanzado ya
amados hermanos, la conciencia despierta de que necesitan ser bautizados y de que son pecadores. Amén. Alabado sea Dios. Y por último, ¿qué responsabilidades yo obtengo al ser bautizado? Rápidamente, amados hermanos, les tocaré aquí unos puntos que usted puede notar y tener. Principalmente, amados hermanos, usted tiene que amar la oración, orar. Punto muy importante al ser bautizado, orar a Dios, amados hermanos, leer la palabra de Dios, bendito sea Dios para siempre, asistir con regularidad a la iglesia, hermano, no dejando de congregar, como dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, alabado sea Dios para siempre. ¿Qué otra responsabilidad podemos decir que como nuevo bautizado o como ya parte del cuerpo de Cristo tengo que hacer, amados hermanos? Asistir a los ejercicios espirituales que la iglesia o el pastor convoca, amados hermanos, como son ayuno, vigilia, oración, amados hermanos, alabado sea Dios para siempre. Vive Cristo, amén. Y puedes también, otro punto muy importante, es tu responsabilidad de ahí para allá, compartir tu fe con otras personas, amén. ¿Amén o no amén? Y en cuanto a ofrendar y en cuanto a diezmar, eso debe nacer de su voluntad. No es una imposición que se hace. El diezmar, el ofrendar, eso debe nacer de su voluntad, hermanos. Amén. Eso tiene